El Maratón de Lima concluyó este pasado domingo 25 de mayo y lamentablemente tuvo un saldo fatal, la muerte de un corredor en plena ruta. Si bien no se cuenta con mayores detalles de la causa de muerte del corredor, este trágico hecho nos tiene que llevar a una necesaria reflexión sobre la práctica del running en condiciones saludables y seguras, no solo para los corredores, sino también para los que organizan las carreras y las autoridades. Hola, soy Carles Álvarez. En este episodio de Maldito Runner conversaremos sobre un tema vital. ¿Por qué mueren los runners? Lecciones que nos deja el Maratón Lima 2025. Empecemos. Maldito Runner, un podcast conducido por Carles Álvarez donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión. Me encuentro en Biomedical Training, servicio de medicina y ciencia del deporte. Me acompaña Verónica Olitas, médico especialista en medicina del deporte, con 10 años de experiencia en alto rendimiento deportivo del Instituto Peruano del Deporte y fundadora de Biomedical Training. Bienvenida, Verónica, a Maldito Runner nuevamente. Ya tuvimos tu presencia, hemos conversado en un programa justamente previo al Maratón de Lima, donde vimos los temas médicos y lo importante que era la evaluación previa. Lamentablemente, el Maratón de Lima, el pasado domingo, tuvo como saldo trágico una muerte de un corredor. ¿Cuáles serían tus primeros comentarios al respecto? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación nuevamente. Y sí, lamentablemente nos volvemos a juntar para comentar de este tema, que hubiésemos querido no hacerlo, ¿no? Habíamos hablado previo de la importancia de hacernos una evaluación preparticipativa justamente antes de este tipo de pruebas que son demandantes, ¿no? Porque son carreras que normalmente se dan pues 1 o 2 veces al año. Uno puede entrenar todas las semanas, puede fondear y todo esto, pero nunca es la misma intensidad que una carrera, ¿no? Nunca es psicológicamente tampoco la misma tensión, ¿no? Y es importante que nos hagamos esa evaluación previa y sobre todo que también escuchemos a nuestro cuerpo durante la carrera, ¿no? Ahora, hablamos ya de 2 muertos, porque hace 2 años hubo un muerto oficialmente en la Maratón de Lima y esta vez otro muerto, 2. Y la gente comienza a hablar, porque lamentablemente, como lo dije en la introducción, no existe información oficial detallada, no digo pues de los nombres, la edad de la persona, que es bueno mantener en reserva por la familia, pero sí detalles médicos, ¿no? O sea, qué causó la muerte, por qué murió, etc. Para aclarar estas suposiciones y estos argumentos que se están haciendo en las redes sociales. ¿En qué consiste? ¿De qué hablamos de la muerte de un runner en una maratón? ¿En qué consiste? Ok, como lo habíamos dicho la vez anterior cuando estuvimos en el anterior podcast, la muerte de estos atletas, esta muerte súbita del atleta, generalmente está diferenciada por el grupo de edades, ¿no? Cuando son personas menores de 35 años, la mayor causa siempre es congénita, ¿no? Es causa congénita y a la cabeza o en primer lugar la causa son las cardiomiopatías del corazón. Son causas cardíacas. Pueden ser algunas alteraciones también de la conducción cardíaca, arritmias, de la misma estructura del corazón, que finalmente terminan en arritmias, ¿no? Pero a la cabeza son las causas cardíacas. Secundario puede ser alguna alteración hidroelectrolítica, porque la persona se hidrató solamente con agua, no se hidrató con electrolito. Retomando un poco el tema de las causas de muerte por edades, estábamos hablando acerca de la edad de las personas menores de 35 años. Si la persona es mayor de esa edad, ¿no? O sea, si tiene 50, 60 años, no lo sé. Ya la causa principal es las enfermedades coronarias, ¿sí? Entonces, habría que ver primero la edad de esta persona, la preparación de esta persona, si era una persona
que tenía ya antecedentes de corredor. Entonces, tenemos que ver otros puntos también, ¿no? El estado de la salud, el entrenamiento, antecedentes de fármacos que pueda estar tomando, preparación física, ¿no? La nutrición, La hidratación, ¿no? Entonces tenemos varias cosas que tendríamos que tocar. Este tema de hidratación me preocupa porque, digamos, al menos en mi experiencia, ¿no? 8 o 10 primeros kilómetros es un poco la distancia de un maratonista aficionado, no estamos hablando de un competitivo, ¿no? Un maratonista aficionado. Los 10 primeros kilómetros son como de calentamiento. Uno va tranquilo, no se exige, no suda mucho y sobre todo hay que tomar en cuenta, no fue verano, era clima ¿Qué hora, fresco. ¿Qué hora era? 7 y algo. Más o menos el clima era... Fresco. Fresco, ¿no? Fresco. No estamos hablando de un país... Por lo tanto, el tema de los... Un poco difícil. Bien difícil. Bien lo veía, difícil, ¿no? Porque sí. Tendría que llegar una persona, qué sé yo, deshidratada completamente. Al kilómetro 20, 30 quizás. Exacto, o no ser un corredor, claro, y llego quizá habiendo tomado la noche previa deshidratado, que no creo, ¿no? Por lo que estamos conversando. Por eso quizás ese factor que decías ahí un poco más alejado. Para alejarlo, ¿no? Tampoco podemos decir las cosas así de ciertas porque no tenemos pues, el informe médico, ¿no? Pero bueno, claro, estamos comentando causas, ¿no? Estamos comentando causas, claro. Estamos comentando prevención y también qué medidas se pueden tomar ahí, ¿no? Claro. Entonces es importante, lo primero es hacerte un examen antes de, porque nunca sabemos. Todos podemos pensar, yo soy una persona joven, yo me hago chequeos de vez en cuando por el tema del trabajo, pero una cosa es un chequeo por el trabajo, ya lo habíamos dicho, y otra cosa es una prueba de esfuerzo, por ejemplo. Lo hará quizá el que trabaja en una mina altura, pero una persona que trabaja en una oficina acá en Lima no se hace obligatoriamente por el trabajo una prueba de esfuerzo, y esto podría ayudarnos, ¿no? Porque nos podría mostrar alguna alteración durante el esfuerzo, que es lo más parecido a lo que hacemos durante el ejercicio. Entonces, vamos a ir viendo ciertos factores en ciertos grupos de edades, en cierto nivel de entrenamiento, de competitividad, y hay que evaluar en esos casos dependiendo, ¿no? Ahora, de lo que he estado revisando información a nivel internacional y lo que hay en internet, no solo de ahora, por el hecho fatal, sino de hace tiempo, ¿no? Es que percibo, no tengo la estadística, me he encontrado el estudio, percibo y me he encontrado que hay muchos casos, no diría que es la mayoría, que son jóvenes los que mueren. A diferencia de lo que uno podría pensar, claro, te digo esto simplemente empíricamente de lo que he estado leyendo los casos, no tengo una estadística, pero te digo, de los 15 casos que he comenzado a buscar de muertes en maratón a nivel internacional, la mayoría, por lo menos 10, son gente de 30, o sea, eso es también un tema que preocupa porque hay mucho joven que se está metiendo a la onda y a la moda del maratón. La impulsividad, la emoción, sí, quiero ser runner, y se meten de frente a 21, de frente a 42. ¿Tiene algo que ver eso también de imprudencia con la edad? Hoy por hoy vamos a seguir viendo estos casos porque hay una fuerte tendencia de todas las personas de hacer ejercicio. Sí. Los gimnasios están abarrotados de gente. Estamos viendo muertes también en gimnasios en otros países, como en México, ¿no? Hay tantas cadenas de gimnasios, tanta gente que está practicando también. Pasaron de ser sedentarios de la noche a la mañana a empezar a hacer entrenamiento sin una planificación, sin una evaluación. Y esto es lo que está trayendo complicaciones, porque si yo no sé qué problema puedo tener de base, puedo debutar con la muerte. Entonces, lo ideal es tener un chequeo y también empezar un programa de entrenamiento en base a lo que un entrenador me dice de manera coherente, de menos a más. No voy a pretender correr 21 kilómetros y prepararme 3 meses. Claro. No, eso los que corren mejor que ellos lo saben, ¿no? Uno tiene que tener una progresión para esto. Pero también ahí preocupa el tema de la masividad, que está bien, porque que la gente practique deporte de masa, bien, pero cuidado, con responsabilidad, porque está predominando en lo masivo, en la cantidad, el negocio. Y también no es malo el negocio, está bien que hagamos negocio, que la maratón genere dinero para todos,
pero el negocio tiene que ir de la mano con responsabilidad. Así es. Se está privilegiando el negocio a la responsabilidad médica, ¿no? Al tema médico, a la importancia médica en realidad. Sí, bueno, eso es otro tema que también lo hemos estado conversando, ¿no? El tema de las regulaciones, claro, por los países, si deberían o no deberían exigirse certificados médicos, y estos certificados médicos, ¿qué mínimamente deberían tener, no? Porque va a seguir pasando, ¿no? Y lo conversábamos, ¿no? No todos los países lo exigen, y países como el nuestro, no todas las organizaciones lo exigen. Claro. Habrán algunos organizadores de carreras que lo van a exigir y otros no. Entonces, ese puede ser un problema. Hay países, por ejemplo, Argentina, lo va a exigir en todas sus carreras. Pero países como el nuestro, países como otros países de la región, no lo van a exigir. Y lo va a exigir el evento, la organización de tal carrera. Y ese es el problema, ¿no? La gente simplemente firmará su exoneración de responsabilidad de la organización y va a ocurrir eso. Pero no debemos hacerlo por eso, debemos hacerlo porque tenemos nosotros que hacer el deporte de manera responsable y sabiendo que vamos a regresar a nuestra casa, por nosotros y por nuestra familia. Por eso es importante hacernos estos chequeos por lo menos una vez al año, y más si es que vamos a hacer este tipo de ejercicio. Y no es un tema de precio, ¿no? Porque la gente también percibe, los peruanos somos así, pues todo nos parece caro, ¿no? Y no priorizamos ni valorizamos, porque no es tan cierto eso de que todo es caro, porque hay gente que se compra cosas, celular, un iPhone, por más de 3.000 soles, y sin embargo a esa persona le parece caro un chequeo anual. Eso no tiene racionalidad, ¿no? Me gasto 3.000 soles y mi vida. Entonces, ¿cómo podríamos manejar ese tema? En tu opinión como médico, ¿no? ¿Obligar o hacer que la gente sea responsable? ¿Cómo manejamos? Porque algo hay que hacer, porque de lo contrario lo dejamos salir del mercado, que no obliga a presentar la prueba, el runner es irresponsable, hay que decirlo, el runner somos irresponsables en ese tema de la salud, ¿no? ¿Cómo logramos realmente un equilibrio? Porque de lo contrario van a seguir habiendo más muertes, ¿no? Creería que tiene que haber como campañas de concientización, de educación a las personas que practican deporte, no solamente runners, claro, otro tipo de deportes, en los gimnasios también, como repito. Y además de eso, también en las organizaciones preocuparse un poco más y exigir por ahí certificados de salud, ¿no? Claro. Por lo menos, certificados mínimos. Incorporar el tema médico, porque te digo, claro que sí. Son 15 años que vengo participando en todas las versiones de Adidas, en todas hay Expo Maratón. Y una de las cosas que me llama la atención es que al principio, cuando uno recién está comenzando, lindo la Expo, ¿no? Zapatillas, relojes, gels, todo lo que quieras, polo. Pero ya cuando ya estuve en la versión número 10, ¿no? Me di cuenta de un detalle, ¿no? Que no había la parte médica. En ningún lado de los expositores, es más, no hay médico, no hay charlas, no hay. Entonces, incluso este año se presentaron 2 empresas que tienen que ver con temas seguros, y era el área marketera y comercial, no había un médico. Porque si son empresas de salud que más dicen que están ofreciendo un seguro, una cobertura, un paquete de salud para runners, el primer paquete de salud para runners, que no esté un médico o un profesional de la medicina, sino más bien una persona comercial, que al final a mí me da una idea de que el objetivo es venderme eso. No es primero informarme, no es concientizarme, no es orientarme para que yo compre. Entonces, ahí hay un vacío, ¿no? Los médicos no están incorporados, no los consideran, y es un tema médico, fundamentalmente un deporte, ¿no? Y ahora estamos viendo las consecuencias, así ¿no? Es. O sea, ¿qué podemos decir, no? Yo creo que es un trabajo arduo, no está todavía en el chip de nuestra población, todavía estamos queriendo quizá por ahí buscar culpables, sí. ¿Quién fue el culpable? ¿Qué pasó? Claro. Pero creo que ya es hora de que cada uno se responsabilice de sí mismo y de su salud. Finalmente, nosotros somos los que vamos a, como les digo, regresar a la casa en la noche, y si nos interesa ver a nuestra familia, tendremos que hacernos esos chequeos, ¿no? Un chequeo previo. En este contexto,
tenemos que derrumbar mitos también, ¿no? Porque probablemente ya esté corriendo. Ya se dijo en un momento, en la primera muerte hace 2 años, se le dijo que era la maratón de la muerte. Y eso me parece terrible, pues, porque es sensacionalismo puro, ¿no? Sí. Pero ya eso va formando parte del relato y los mitos, que refuerza esas ideas erróneas de no corres una maratón porque vas a morir, o que la maratón implica muerte. No es correcto eso. No, claro que no es correcto. Incluso la incidencia de estas muertes súbitas de atletas es baja, ¿no? Pero a medida de que incremente la cantidad de participantes, también van a incrementar este número de muertes. Claro. No, porque eso es así, eso es estadística. Lo mismo que pasa en cualquier lugar donde empieza a incrementar. Todo el mundo compra carros y va a incrementar también el número de accidentes de tránsito, eso es normal. Pero tenemos que practicar el deporte responsablemente. La natación, el atletismo, el ciclismo, el deporte que sea. Tenemos que hacernos nuestro chequeo médico, escuchar a nuestro cuerpo, cualquier molestia, cualquier dolor, no solamente el tema cardíaco, que claro, eso nos va a matar y es lo más importante, pero también prevenir lesiones. Entonces tenemos que, en el momento en que algo ya no es normal, algo que generalmente pasa con los días o con el reposo, ya tenemos que ir a buscar ayuda profesional. Hay otro mito, que la gente cree que uno muere súbitamente porque hace un gran esfuerzo, y un gran esfuerzo lo asocian al maratón. En realidad se puede morir, si uno no se ha preparado, no se ha hecho nada, no sabe cómo está, puede morir al kilómetro, partiendo incluso, ¿cierto? Porque no es el tema que tú corras un maratón para que te mueras. Si estás mal preparado, tienes un mal congénito que no sabes que lo tienes, así es. puedes, en el gimnasio decías tú, ¿no? Si es que tienes una condición, te va a tocar en el esfuerzo, así sea, subiendo un edificio de 13 pisos. No es la maratón, no. Es tu condición y eso lo tiene cada persona. Por eso es nuestra obligación ir al médico y ver si tenemos la condición. Y antes de debutar con la muerte, mejor ir a hacernos un chequeo y que nos digan, mira, ¿sabes qué? Esto da síntomas. Puede ser que nos dé un dolor previo en el esfuerzo, que nos dé mareos durante el esfuerzo, ¿no? Que tengamos antecedentes de familiares que fallecieron antes de los 50 años por una causa cardíaca. Entonces, si ya tenemos algo que nos dice que estamos en riesgo, ¿por qué no hacernos un chequeo también nosotros? Ahora, otro tema también, los casos empíricos que está revisando, y me llamó la atención que la mayoría de esos casos son hombres. Bueno. No he encontrado muchos casos de mujeres. O sea, de los casos que he revisado, como te digo, que son como 20. No, pero perdón que te interrumpa, te comento que justamente en un chat que tengo de médicos del deporte de otros países, justamente comentaban de una mujer que había fallecido en un gimnasio y una futbolista de 15 años. Sí, que mujer ha muerto hace unos días. Sí, o sea que entonces tenemos de todo. Para que nuestros amigos que lo están escuchando, ¿no? No es el tema que hay una diferenciación por género. No, sino que obviamente los varones practican más deporte que las mujeres aún, ¿no? Las mujeres ya está aumentando el número de mujeres que lo practican, por eso también se ven más muertes súbitas en mujeres hoy por hoy, más lesiones, más cirugías por, no sé, ligamentos cruzados en mujeres, pero en realidad es la persona que tenga esa condición. Y en tu experiencia de tus pacientes, ¿ves que hay más responsabilidad de las mujeres? Porque también me decían, no, es que las mujeres, me comentaban en las redes, no, las mujeres son más responsables que los hombres, por eso los hombres mueren más que las mujeres. No, siempre acuden más a mí para evaluarse varones. Porque son los que más practican. Exacto. O sea, esto es personal, no es que yo haya hecho un estudio, lo haya controlado, pero siempre vienen más varones que mujeres. En tu caso. Sí. O sea, en temas así de más alto rendimiento, varones, sí. No hay diferenciación entonces por género de estos problemas. Si uno está mal, está mal. No importa si eres hombre o mujer. Así sí es importante la edad en todo caso. Así es. Y recordemos que también las personas de alto rendimiento o deporte profesional, esas personas siempre se hacen chequeo. Sí. ¿No? Y también en algún momento pueden morir, ¿no? Entonces, mayor razón, si ellos se hacen chequeo y también mueren, yo que estoy haciendo deporte y no soy de alto rendimiento, mínimo me debo hacer un chequeo, ¿no? Sin embargo, en ese tema,
el hacer una actividad física de alto rendimiento, de alta exigencia, como un maratón, implica pues que sí, pues puedo morir. Sin embargo, no sé si la palabra correcta sea evitar, pero creo que se puede manejar el riesgo desde el punto de vista del autoconocimiento. Podríamos mitigar. Mitigar, esa sería la palabra exacta, mitigar, desde el autoconocimiento. Así es. Y en eso también los runners, y en general los peruanos, no conocemos nuestro cuerpo. No escuchamos nuestro, en cualquier cosa. Eso, ya lo habíamos hablado en el primer programa, ¿no? Okay. Y dijimos, ¿cuáles son esas banderas rojas, esas señales? ¿Podrían volver a recordar a nuestros amigos runners? A ver, ya sabemos que el dolor de pecho en esfuerzo tiene más un origen cardíaco, ¿no? Entonces, estoy en pleno esfuerzo, tengo un dolor de pecho, aumento de las palpitaciones, sensación de fatiga, que me voy a desmayar, tengo que parar, buscar ayuda, obviamente, ¿no? Sudoraciones, mareos, que me estoy desestabilizando, podría ser neurológico, pero también podría ser algo metabólico, podría ser una hipoglicemia, ¿no? Podría ser hipertensión, un dolor de cabeza. Entonces, cualquier cosa que no sea normal, tengo que parar y buscar ayuda. No seguir. Claro. ¿Para qué voy a seguir? Así es. ¿Qué quiero demostrar? ¿No? Además nadie está obligando, no estás compitiendo con alguien para ganar podio, hacer un tiempo, ni clasificar a nada. Ni ganar nada. Así ¿no? es. O sea, es simplemente algo que lo haces porque disfrutas, pero también hay que hacerlo de manera consciente y responsable. Habíamos comentado generalmente esos que ponen en riesgo tu vida, ¿no? Ya si es que no tanto que te pongan en riesgo la vida, pero si tienes un dolor musculoesquelético en un punto, podría ser una distensión que te va a convertir en un desgarro, también para, ¿no? O sea, si tienes un dolor muscular en un punto específico y sigues corriendo y el dolor va en aumento, o bajas o paras, ¿no? ¿Para qué vamos a complicarnos, ¿no? Claro, eso es lo más leve, ¿no? Porque eso no te va a matar, probablemente. No te mata. Lo otro que acá pero los dolores de tórax, los dolores de cabeza, los mareos, las palpitaciones, la sensación que te están apagando la luz, ¿no? Como ya que te estás por desmayar. ¿Baja o subida de presiones? Puede ser una alta depresión, también puede ser una baja depresión. O sea, sí. puede bajar también la presión. También. Ya. Ahora, en lo leve, justo hubo un video de un corredor conocido y a pocos metros, pues que ni 5 metros de la meta llega una chica pues de más, cayéndose. Y el corredor lo que hace es, en un gesto humanitario, la levanta, pero a la fuerza. Ya. Como diciendo, levántate. La chica se había doblado, o sea, tuvo un problema en la parte inferior, se cayó. ¿Esto ahora? Sí. Sí, vi un video. Y él la levanta, pero la levanta con fuerza, según él, y la gente lo aplaudió. Claro. Porque está siendo solidario. Claro, como en las maratones estas de los Juegos Olímpicos. Las épicas, que ¿no? cargan. Pero esos son de alta competencia. Claro. Entonces son aficionados. Entonces la levanta brusco. A mí lo primero que me da la atención es la brusquedad con que la levanta. Ya. Si bien es cierto eso, la gente, yo digo ignorancia, la ignorancia no hace percibir eso a algunos, de que eso era positivo. Porque le está inyectando energía. Bueno, lo cierto es que la chica la levanta, vuelve a caer, porque él también ya había corrido los 42 kilómetros, no tiene la fuerza tampoco para soportar a la persona, y viene otro corredor, y con los dos, prácticamente así, la arrastra bruces y cruza la meta. 5 metros, o menos de 5 metros. Toda la gente lo aplaudió, dijo, ay, qué lindo, la chica, sí, la fuerza, coraje, las mujeres pueden todo. Y luego la chica saca, al día siguiente, una imagen donde está enyesada. ¿Qué había pasado? Se había fracturado. La complicaron. Y entonces la gente incluso todavía pregunta, ¿pero cómo se fracturó? Porque cree que la fractura es ese trauma así violento. Que claro, porque es una de estrés. También hay fracturas por estrés. Y eso tampoco lo saben. Por eso, dísenos por favor a los runners que no subestimen esas cosas, que no crean en estos mitos, en estas falsas creencias, ¿no? Bueno, los muchachos de Dios no creo que lo sabían, ¿no? Sí. Habrán pensado... No, mucho por mal. Claro, ellos habrían pensado que era un tema, no sé, de deshidratación. Ya estamos quedando que el golpe de calor no era, pues, pero aunque bueno, igual la temperatura aumenta cuando uno hace ejercicio. Pero sí, pues, las fracturas, estamos tan acostumbrados de creer que son estas fracturas traumáticas de gran impacto que
Nos olvidamos que existen estas fracturas por estrés, que son por gestos repetitivos, como la carrera como tal, ¿no? Que pueden empezar a sobrecargar un punto específico del hueso, y esta por golpes repetitivos terminan debilitándolo, degenerándolo y terminan fracturándolo. Pero no son el cuadro clásico de la fractura donde se quiebra el hueso y ya no puedo caminar más, sino que queda como un dolor sordo, fastidioso, que a la larga te va a retirar de cierta manera de tu entrenamiento o de tu carrera, ¿no? Pero no sabía. Y la chica dijo incluso, ¿no? Que eso le va a costar 6 meses. O sea, no va a poder regresar. Podría ser que se desplazara, ¿no? La fractura que era inicialmente ahí, me imagino, ¿no? Eso entonces nos lleva a otro punto. Tú me comentaste que estás metida, involucrada en un tema de una capacitación, una formación en primeros auxilios. Sí, siempre. Para natación, Siempre estoy en primeros auxilios. Entonces, qué importante también que sepamos primeros auxilios los runners, porque eso es primeros auxilios. ¿Cómo auxiliar a esa persona? Si supiéramos eso, no moveríamos. El chico no lo movería, nadie lo movería. Así es. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué tan importante es que los runners, los corredores, frente a estas circunstancias, así como cuando vemos una emergencia en cualquier lado, ¿no? La persona se cae, no le muevas la cabeza, estabiliza la cabeza. Claro. En ese caso, pero en el runner, en el running, ¿qué le lamentablemente no tenemos mucha educación en el tema de los primeros auxilios, ¿no? No está ni siquiera en un programa del colegio, ni de la universidad, ni mucho menos, ¿no? Creo que es algo que también se tendría que difundir en los mismos clubes de runners, porque dudo mucho que la federación, habiendo tantos clubes de runners, se va a tomar el tiempo de hacer esto, ¿no? Imposible. Entonces debería la gente también capacitarse. Ahora, difícil si es que no ves el accidente de gran impacto, por ejemplo un atropello, ahí sí pues no hay forma de que lo levantes. Claro. ¿Por qué? Porque sí o sí tienes que pensar mínimo que puede haberse dañado la columna cervical. Y si tú lo mueves, lo puedes dejar complicado hasta matarlo, ¿no es cierto? Pero si un runner está corriendo y se cae, es poco probable que esté ocurriendo esto porque es leve el impacto, ¿no? En un ciclista sí, ¿no? Un downhill que está bajando, descendiendo y cae, da vueltas con la bicicleta, a él no lo vas a tocar jamás. Tienes que esperar que vengan las brigadas de rescate y ellos sabrán cómo movilizar y tú tratar de mantener y monitorizarle las funciones vitales, ¿no? Y obviamente activar el sistema de urgencia y de emergencia. Pero en un caso así de un runner, por lo menos saber primeros auxilios en el tema de la salud, el tema de la hidratación, de reconocer cuando una persona tiene por ahí un trastorno electrolítico, un golpe de calor, reconocerlo, brindarle apoyo, llevarlo a la sombra, brindarle agua, frío, ¿no? La recomendación activar al sistema de emergencia, urgencia, llamar ayuda, ¿no? Tener los teléfonos. Tener los teléfonos a la mano. Uno ni siquiera sabe, ¿no? Mínimo uno tendría que saber, llamo al 106, ese es el SAMU, llamo al 116, esos son los bomberos, y eso es lo que tengo que mínimamente conocer. Entonces, tener un plan, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mi grupo de amigos, así como conozco el cumpleaños de mis amigos, porque todo esto es un tema social, mínimo también deberíamos saber qué seguros tienen, si uno de ellos cae desmayado, a qué ambulancia llamo, porque el seguro, uno tiene que saber a qué seguro llamar. Porque se pierde tiempo vital. Buscando, ¿no? A tener el número de contacto, ¿no? Todos sabemos el número de contacto de nuestros amigos con los que corremos, quizá ni siquiera eso, ¿no? Sabemos a qué seguro llamar nosotros mismos. Si ahorita me pasa algo aquí, según mi seguro, ¿a qué clínica debería irme? ¿No? Entonces, esa información mínima también deberíamos manejarlo, ¿no? El tipo de sangre. El tipo de sangre. Todos sabemos eso. Entonces, ese tipo de información mínimo también deberíamos compartir, así como compartimos nuestra fecha de cumpleaños, ¿no?
Más si es que somos un grupo de amigos que hacemos ejercicio, como los corredores, ¿no? Claro. Y me quedé impactado ese tema de la chica que te conté, ¿no? Por ejemplo, porque son esas No comunes. sabía, vi el video, pero no sabía el desenlace. Por ejemplo, hay que hacer, definitivamente no levantarla así brusco. Claro. ¿Qué procedimiento de primeros auxilios ahí? No, dejarla y llamar al servicio de emergencias porque de hecho la organización, si ya estaban cerca de la meta, ahí tiene que haber ambulancias. Pero no cargar hasta llegar a la No, meta. no. Arrastrar. No, porque probablemente la arrastraron, ¿no? De todas maneras ella ha tenido que pisar, apoyar algo y ha eso hecho puede fuerza. haber desplazado, Claro. haber complicado la fractura, ¿no? O sea, en ese caso, que quede echada sí, o sentada. que vengan la tablilla, le pongan una férula. No moverla y entonces. se la lleven hasta No sacar moverla. una radiografía y ver Claro. qué hace el traumatólogo, ¿no? Claro. Entonces, para nuestros amigos runners, ¿no? Importante que se incorpore, volvemos otra vez al tema, no solamente los organizadores de las carreras o de los eventos deportivos que involucran la parte médica, los clubes de running, porque hay un montón el boom del running, no solamente gente que se mete a carreras como locos, sino clubes que se están formando. Y te digo, he pasado por muchos de ellos, en ninguno, y no me van a dejar mentir, que me aclaren el club de running que sí lo hace, pero ninguno en el cual he pasado y sé que existe han tratado el tema médico. Ninguno. Es más, el coach, que muchas veces no es coach, porque no estudió para eso, pero hace de coach, hace de médico. Claro. Y dice cada cosa además, cada prescripción médica al deportista, y ese es otro tema, no están conectados, ¿no? La parte médica, la parte deportiva, porque al final el médico tiene que prescribir la condición médica para el ejercicio y luego el coach con esa información es el que aplica el ejercicio, la rutina, la intensidad, y lamentablemente eso no hay, ¿no? ¿Cómo podríamos resolver eso, ¿no? ¿Cómo podríamos integrar, acercar, conectar, ¿no? El conocimiento de que existen profesionales específicos, ¿no? Hoy por hoy tenemos psicólogos deportivos que no son los coaches. El coach es más un motivador, un psicólogo deportivo es un rol completamente diferente, es una persona que te va a llevar a optimizarte a ese nivel, al nivel psicológico en cuanto al deporte, al enfoque, a la motivación, pero también te va a ayudar a vencer otro tipo de barreras que puedas tener, a organizar también tu tiempo, qué sé yo. El nutricionista del deporte tampoco, como dices, muchas veces el mismo entrenador es quien te va a dar tu plan de entrenamiento y te va a dar tu plan nutricional, y al final tenemos que ver qué títulos los están avalando, si tienen cursos, si tienen estudios universitarios, si tienen estudios posgrado, y probablemente no lo tienen, ¿no? Entonces tenemos que ser responsables en manos de quién nos estamos poniendo, ¿no? Si tenemos un entrenador, también la experiencia del entrenador, si tiene cursos de entrenamiento, porque eso habla muy bien de nosotros, ¿no? Mientras más nos capacitamos, vamos a ayudar más a nuestros deportistas, ¿no? Médicos del deporte, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas. Cuando sabemos que existe un equipo multidisciplinario, podemos trabajar con ellos. Y si podemos hacer que entre ellos también conversen, ahí logramos justamente esas mejoras, ¿no? Ahora ya, por lo menos en el alto rendimiento, se trabaja a ese nivel, ¿no? Los deportistas de alto rendimiento que tienen resultados, ya sea aquí en el país o fuera del país, trabajan con equipos multidisciplinarios. Entonces, ya para ir cerrando y concluyendo en cosas muy importantes, ¿no? La responsabilidad de hacer o de correr sanos y seguros es individual, de cada uno. Eso es clarísimo. No le podemos decir a la empresa la que organizó, que es culpable de que me muera, porque al final la empresa no me dijo, no me obligó a correr. Yo me inscribí y además he firmado un deslinde de responsabilidades. Pero además de la responsabilidad individual, yo creo que hay, no responsabilidad exactamente, sino tareas, deberían haber tareas de los organizadores de los eventos deportivos y de las autoridades del Estado también, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esas tareas para contribuir a que se haga un running? Porque al final la idea es que se haga actividad física, deporte,
running o cualquier cosa con responsabilidad y conciencia. ¿Qué se podría hacer desde el punto de vista de esos aspectos? Yo empezaría sacando leyes Normales. Que regulen todo esto, donde las inscripciones tanto a las carreras o cualquier tipo de participación, incluyendo el gimnasio, deba ser previa a certificado médico, de todas maneras, porque lamentablemente así somos. ¿Sí? Si no, te ponían multa si es que no usabas el cinturón de seguridad. Y hoy por hoy ya todo el mundo lo tiene en el chip. Así es. Todo el mundo se pone el cinturón de seguridad y se han evitado un montón de muertes en accidentes, ¿no? Todavía uno que otro, ¿no? Cuando Pero es viajas mal, poco. pero es poco. Entonces en algún momento esto cambiaría, ¿no? Inicialmente todo el mundo se quejaría, pero tendría que estar regulado, ¿no? Por lo menos con que tengas un chequeo médico por cierta cantidad de tiempo y eso pues te avala para la carrera, te avala para el gimnasio, te avala para el club de tal sitio y tal otro. No tienes por qué estar gastando también en cada lugar, ¿no? Pero sobre todo porque lo haces por tu salud, ¿no? Pero tendría que estar regulado, creo yo. Y no lo está, ¿no? Y no lo está, ¿no? Entonces, pero es la única manera, creo yo. Y por otro lado, las empresas también... Las organizaciones también, bueno, mientras no hay esa regulación, las organizaciones de estos eventos también deberían pedir su certificado. Y hasta me animaría a pensar, porque también he escuchado a algunos organizadores que lo ven con preocupación, el que se pide ese certificado, porque claro, reducen el número de personas. reducen el número de personas, entonces ahí están pensando más en el margen de ganancia y utilidad, pero también volvemos al tema, como dices tú muy bien, ¿no? Con el cinturón, al principio generó molestia, queja, la gente dijo, uy, pero me van a multar. Sí, pero te van a multar si no usas cinturón. Pero si usas cinturón, no te van a multar. Lo mismo tendría que pasar en esto, ¿no? Exigir ese certificado de evaluación. Y claro, va a costar, ¿no? Va a costar, pero va a costar menos, definitivamente, que perder una vida, ¿no? Y al final también para los mismos organizadores, ¿no? Les va a representar mayor reputación en sus eventos. Porque imagínate que un organizador venga haciendo una carrera 10 años y no tenga un solo honor. Quiere decir que esa carrera es pues a uno a nivel de estándares de la preocupación médica y la gente se va a inscribir bajo esas condiciones, ¿no? Claro. O sea, ese es el camino. Y por el lado del Estado, por ejemplo, de las autoridades, sí, estas pruebas, estas evaluaciones cuestan, no son baratas, no tienen por qué ser baratas tampoco, porque lo barato sale caro. Además estamos hablando de exámenes, aparatos, tecnología, especialización de médicos, que eso no es pues barato, no es gratis, ¿no? Sin embargo, ahí debería haber un mecanismo de facilitar condiciones y acceso a situaciones más económicas para estas evaluaciones. Convenios, de repente, ¿no? El Ministerio de Salud, las clínicas municipales, por ejemplo, ahí hay varios distritos que tienen, yo estoy en Magdalena y tiene su clínica municipal, tiene sus centros médicos. Claro. Creo que por ahí también las autoridades tendrían que involucrarse, ¿no? Para facilitar a los ciudadanos que no tienen recursos para estas evaluaciones, ¿no? Sí, es una opción bastante, me parece factible, ¿no? Para la población. Claro. Porque sí, la idea no es también verlo como un negocio, ¿no? Lo que no queremos es eso, o sea, lo que queremos es reducir el problema. Así es. No incrementar un nuevo problema que gasten más dinero. Claro, ¿no? Y sobre todo que las cosas se hagan de manera consciente, correcta y bien, que ganen dinero, o sea, no hay ningún problema que ganen dinero, pero que no se den estas situaciones, ¿no? Además, como dices, yo creo que quizá en un primer año donde tengas que presentar un certificado disminuirá el número, pero en el tiempo va a ganar buena reputación y otra vez va a incrementar y van a volver a tener el mismo número que tenían antes de que saliese este tipo de norma, pero ya más seguro, más tranquilo, ¿no? Y también hay que pensar que esa es una de las aristas. La otra arista es en la organización, cómo están distribuidas las ambulancias y qué tan rápido llegas, y eso sí yo no puedo hablar porque yo no he estado en la carrera, no tengo idea de cómo ha sido el evento, que tan rápido se llega al punto con la ambulancia donde la persona estaba, o cómo fue la del año pasado, el año pasado. Pero todas esas cosas también son otros puntos, ¿no? Y ahí tocas un punto muy importante, además de lo que estamos conversando. Yo me pregunto, no me consta, hay un reglamento en la carrera
Sí, en el reglamento está claramente lo que uno tiene que hacer, lo que uno no tiene que hacer. La parte médica no está presente, ¿no? Digo, en el reglamento. Segundo, dice que uno tiene que presentar un deslinde de responsabilidad, yo me hago cargo de mí, y la empresa, las heridas, lo que sea, ninguna responsabilidad, ok. Pero, por ejemplo, no he visto en ninguna parte el protocolo. Sé, y en el reglamento dice que hay tantas ambulancias, que las ambulancias están en tales y cuales puntos, los puntos de hidratación, ya, ok. Eso es, digamos, una relación de cómo has distribuido tú estos elementos. Okay. Pero otra cosa es su protocolo. El protocolo tiene que ver, además de eso, tiempos, funciones, roles, distancias, atención. Eso es un protocolo. Y no me consta, porque no lo he visto, ojalá que lo tenga, pero debería también haber un protocolo. Ese protocolo claramente definido y es más, trabajado por un médico, por profesionales de la salud. De emergencia. De emergencia, ¿no? Desastre. Claro. Claro, ¿qué pasaría si ocurre algo, no? Así es. Claro. Entonces, ahí también, estamos hablando entonces de la parte de normatividad. Ahí estamos en cero prácticamente. Finalmente, ¿cuáles serían tus principales recomendaciones a nuestros runners, a los organizadores y a las autoridades? Sobre todo porque se viene más carrera. Se viene la media maratón del Lima en agosto, se viene la maratón popular del Lima en diciembre, y todos los trail, todas las ultras que todos los años se hacen. ¿Cuáles serían a los runners, organizadores y a las autoridades? Okay. Sintetizando esta conversación, a los runners, hacerse su chequeo preventivo, escuchar a su cuerpo durante la carrera. A los organizadores, ya ir pensando en solicitar justamente el certificado médico deportivo, el certificado de la salud a los participantes de la carrera y al Estado que lo regule, pues, ¿no? Claro. Esos 3 aspectos para que hagamos carreras. Si bien es cierto, no es que vamos a asegurar 100% que no hay muertos, Así es. porque eso es imposible. No, exacto. Pero sí que corramos tranquilos, seguros, y que, como dijiste tú, mitiguemos estas posibles situaciones que pueden darse, que se puede hacer, ¿cierto? Claro que sí. Muchas gracias, Verónica, por este programa, sobre todo por el mensaje de nuestros amigos runners. Y de hecho, pues, hay mucho que hacer y seguiremos haciéndolo, tanto en el podcast como en algunas otras propuestas de información, divulgación y sensibilización a nuestros runners. Gracias. Muchas gracias. Como lo hemos conversado hoy, podemos concluir que si bien el maratón, al ser una prueba de gran exigencia física, mental y técnica, no debe implicar poner en riesgo nuestra salud y nuestra propia vida. Claro, siempre y cuando corramos de manera consciente, con una evaluación médica preparticipativa, que si bien es responsabilidad individual de los que corremos, también hay responsabilidades colectivas de las organizaciones que organizan las carreras y de las autoridades para que la gente no solo reciba información, orientación sobre el tema, sino también facilidades para el mayor acceso posible a los exámenes y evaluaciones médicas precarrera. Por lo tanto, runners, correr sanos y seguros es tarea de todos. Hasta la próxima. Maldito Runner, un podcast conducido por Gerles Álvarez, donde cada kilómetro recorrido y cada zancada son acompañados de relatos, información útil, sorprendente e inspiradora, al ritmo de tu pasión.